Muy buenos días, tardes o noches, según la hora en que nos escuchen. Bienvenidos a este espacio, el presente es historia, en el que ustedes ya saben muy bien que nos dedicaremos a hacer historia del tiempo presente, historia del tiempo reciente, historia inmediata. También tratar de romper todos esos prejuicios que son construidos en nuestros países. En este caso, es noviembre. Y pues a muchos les hubiera gustado que habláramos de la revolución. Y sí, en algún momento vamos a tocar ese tema. Pero también tenemos otras conmemoraciones más recientes en noviembre. En este caso me voy a referir al famoso 20N español. Esa fecha tan importante para todos los españoles, diría yo. Siendo sinceros. Porque no nada más es el franquismo llorando la muerte de su líder. No. También son todos esos grupos opositores al franquismo que yo creo esperaron con tanto recelo que se diera ese momento para lo que el dictador, el caudillo, no pudo responder ante los cuestionamientos terrenos, los respondiera ante el tribunal divino. Ante estos cuestionamientos terrenos que llegan a ser parciales, nada acontece. A veces las preguntas van en otro asunto, en otra cuestión. Pero ante el tribunal divino, que es implacable, yo creo que respondió por toda esa sangre que mandó derramar. Yo no lo dudo. Pero en fin, vamos a quitar nuestros prejuicios religiosos en este momento. Y regresaremos a nuestro tema histórico. Españoles. Franco ha muerto. Con esas 4 palabras, Carlos Arias Navarro, con los ojos llenos de lágrimas, comunica a la nación española, o a lo que muchos han dado a llamar la nación española, el fallecimiento del caudillo, entre comillas, caudillo. En este momento, una nueva etapa para España se abre. Y yo quiero decir que aquí ya nada más deja de existir esa única España en la que querían creer algunos pobres engañados. Aquí vemos diferentes Españas. Y al menos 2 que ni siquiera se consideraban Españas. Los vascos y los catalanes empiezan a recuperar su tradición, sus tradiciones, su lengua. Tan sencillo. Recordémoslo a través del fútbol. Las denominaciones de los clubes más importantes de estas 2 regiones, el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona, tuvieron que cambiar. En el caso de Bilbao, se convirtió en el Atlético Club. En el caso de Barcelona, se convirtió en el Club de Fútbol. En el caso de Barcelona, pues todavía ese nacionalismo catalán es un poquito más, más aplastado. Si pudiéramos observar los escudos que tiene el Barcelona a lo largo de la historia, en el franquismo desaparece la bandera catalana y aparece la bandera de España, que se va a recuperar justamente después de 1975. Pero en fin, regresemos a esta cuestión de las Españas. Porque no hay una sola España, hay varias Españas. Una de ellas parece que todavía tiene a Franco vivo. Es esa España que se vanagloria de la una grande y libre.
es aquella España que todavía cree que existe esta conspiración judeo-masónico, comunista, marxista y cualquier otro adjetivo que se les ocurra que provenga de las izquierdas. Izquierdista, estalinista, leninista, maoísta, etcétera, etcétera. Esa España que, repito, se cree la una grande y libre. Esa España que cree que la guerra civil, y perdón por quien dijo esta frase, pero fue una tremenda estupidez. Esa España que cree que la guerra civil nada más fue una pelea entre abuelos. Y voy a quedarme con esa frase ahorita. Una pelea entre abuelos. Y otras tantas Españas que fueron aplastadas por la bota de los sublevados, por la bota de Franco. Esa España o esas Españas que buscan incansablemente entre las cunetas, entre las miles de fosas comunes que hay en la península, a sus abuelos que fueron muertos productos de estas peleas. Que más que peleas, hay que reconocerlo, fueron víctimas de la represión franquista. Y no nada más en ese momento, a lo largo de la historia. Estas dos Españas empiezan a verse. Antes nada más queríamos que se viera una, la España de Franco. Ahora ya hay varias. Qué duro es morir, decía Francisco Franco, el caudillo, en sus agonías. Y yo creo que sí. Por bastantes cosas pasó. Y yo no creo que nada más hayan sido los padecimientos físicos. Neumonías, infartos, hemorragias. No. Eso fue... Yo creo que esos dolores físicos fueron nada. Yo quiero pensar más en los dolores mentales, en los dolores psicológicos. Yo creo que en esos momentos de agonía le regresaron a su mente todos esos momentos, toda esa sangre que mandó derramar. Yo lo creo fervientemente. Y también no dudo que haya sido cruel para los demás que lo acompañaron. Pero en fin. Llegó el momento y Franco descansó. Ese 20 de noviembre. O bueno, tenemos una segunda ahí. Pero bueno, vamos a decir que fue el 20 de noviembre. Y él, entre comillas, descansó. Repito, yo quiero creer que no descansó. Que lo que no respondió ante los cuestionamientos terrenales parciales y leves, lo tuvo que responder ante un tribunal divino. Implacable. Duro. Bueno, quiero creerlo, pero en fin. Dejemos estas cuestiones religiosas por un lado, ¿va? Y vamos a entrar al campo de nuevo de la historia. Como en otros momentos, he dicho que la historia sirve bastante para legitimar. Por ahí algún historiador británico decía que la historia es al nacionalismo lo que el productor de drogas es para el consumidor de opio. Si no mal recuerdo fue Eric Hobsbawm, pero ustedes, queridos escuchas, pues van a ayudarme más con esta cuestión, ¿va? Y justamente así pasa. En este caso, voy a retomar una nota del diario español El Confidencial,
Más que una nota, una entrevista, perdón. Una entrevista que hace este diario español al médico forense Antonio Piga, hijo de forense. Él menciona que cuando es llamado ese mismo día 20 de noviembre, justamente en la habitación en la que supuestamente estaba Franco, pues no un episodio de una muerte reciente. No estaba el caudillo conectado a máquinas, no estaba conectado a nada. Nada más estaba su cuerpo sobre su cama y ya con una sábana blanca encima. Eso pasó como a la medianoche del 20 de noviembre. Entonces lo que creen muchos, justamente con ellos Antonio Piga, es que el caudillo había muerto en la noche del 19. ¿Pero por qué el 20? Era una fecha importantísima para el franquismo, ¿va? Repito, aquí la historia sirve mucho para legitimar. Quiero poner una pequeña analogía, una pequeña metáfora. La España de Franco nace y muere un 20 de noviembre. El falangismo español, el franquismo, la corriente ideológica que sostiene al franquismo, nace con la muerte de José Antonio Primo de Rivera, un 20 de noviembre. Y muere, entre comillas, sabemos que sigue más que vivo, con la muerte del gran sucesor de Primo de Rivera, Francisco Franco. El creador de la falange española es fusilado por las fuerzas republicanas un 20 de noviembre de 1936 en la ciudad de Alicante. El hijo del falangismo, el caudillo, tiene que cumplir con la sucesión y ya con la obra del falangismo concluida. Por esa razón queremos creer que se aplaza la fecha de la muerte del ferrolano más infame. Y repito, justamente el testimonio de Antonio Piga pues nos da esta idea, ¿va? La muerte de Franco se registra, o al menos su acta de defunción indica que fue que se da a las 4 de la mañana del 20 de noviembre. Y lo que Antonio Piga estaba haciendo, o para lo que lo habían llamado, para embalsamar, esa acción, ya se estaba llevando a cabo a las 3:25 de la mañana. O sea, tú no puedes embalsamar a un muerto antes de que se muera. Embalsamar a una persona antes de que se muera. Evidentemente, entonces desde ahí vemos esa manipulación de la historia. El hijo ideológico, por así decirlo, de Primo de Rivera tiene que morir el mismo día. Y el 20N va a seguir presente en el imaginario español. Pero a mí me gusta también creer que Clio pretende ser justa. Y en esta justicia que quiere dar, pretende iluminar a aquellos a quienes su voz no se pudo alzar en ese momento. Y aquí los esfuerzos de bastantes historiadores empiezan a seguir con esta labor de Clio, con esta justicia que Clio quiere dar. En esta labor, en este esfuerzo, en esta tarea, empiezan a aparecer nombres de las víctimas del bando sublevado, a pesar de ciertos píos moas, del cual, pues bueno, hace poco acaba de sacar un libro en el cual ha hablado de varios historiadores, llamándolos charlatanes, ¿va? Entre ellos, me parece un británico. Voy a ver si la memoria todavía me da en este momento para nombrarlo. Paul Preston. La eminencia sobre la historia contemporánea. Paul Preston, junto con Hugh Thomas y Raymond Carr, son llamados charlatanes por Pío Moa. Pero en fin,
estos no son los historiadores a los que les tenemos que hacer caso. Yo prefiero a esos Paul Preston, a esos Hugh Thomas, a esos Raymond Carr, y a todos los historiadores españoles que se han dedicado. Enrique Moradielos, que ha hecho también un hermoso trabajo, no nada más con la cuestión de la historia práctica, por así llamarlo, sino también de la historia teórica. A quienes estén entrando a este mundo de la historia les recomiendo el oficio de historiador de Enrique Moradielos o de Josep Fontana. Yo creo que a Josep Fontana sí lo llamó charlatán en su texto Piemo. Pero en fin, regresamos a esta cuestión. Estos esfuerzos los podemos ver, estos esfuerzos que hacen estos diferentes historiadores los podemos ver en las calles de diferentes ciudades españolas. En los famosos Stolperstein, que nombran la detención, cautiverio y final de diferentes habitantes que participaron en la guerra civil y que por simples cuestiones del destino fueron descubiertos como agentes izquierdistas, entre comillas, vamos a ponerlos así. Uno de los más famosos es el que le dedicaron a Luis Companys, que está justamente en una plaza de Barcelona. Ahorita sí la memoria ya no me da. Pero ahí está uno de los Stolperstein más famosos de España. Menciona al único presidente elegido democráticamente en toda la Europa que fue fusilado. Pero bueno, digo, ese es un ejemplo, hay bastantes más. Stolperstein. Otros, pues bueno, son los trabajos conjuntos que hacen arqueólogos e historiadores. Para este caso, recomiendo a todos ustedes seguir a Guerra en la Universidad de Twitter, @guerra en la uni, en el cual, pues bueno, se han dedicado a encontrar a muchos abuelos en las fosas comunes que son resultado de la represión franquista. Y de estas chambas o de estos trabajos todavía tenemos una deuda pendiente, ¿va? Con el gran Federico García Lorca, cuyos restos todavía no han sido encontrados. Y yo creo que nos va a costar bastantito, ¿va? Que bueno. Y aún así, también otros tantos monumentos. Porque repito, el franquismo siguió vivo incluso después del... Yo quiero decir que el franquismo siguió vivo después de la muerte de Franco. Sigue vivo hasta nuestros días. Hay otros tantos monumentos en toda España. No nada más los Stolperstein. Piedras que hacen tropezar. Están los monumentos que se han levantado en diferentes lugares. Quiero mencionar de rápido dos. Uno, el dedicado a los abogados laboralistas del barrio de Atocha, asesinados por elementos antiterroristas, por fuerzas paramilitares españolas, que repito se encuentra ahí en el barrio de Atocha. Estos abogados que eran pertenecientes al Partido Socialista Obrero Español. O un memorial dedicado a las víctimas de los sucesos de Vitoria en 1976. Un pequeño, digamos, levantamiento en el cual la policía desaloja la iglesia de San Francisco de Asís en el barrio de Zaramaga, muriendo 5 obreros: Pedro María Martínez Socio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral. Estos cinco obreros que mueren gracias a fuego real que la policía armada dispara en contra de obreros, ¿va? Estos 5 muertos y 150 heridos. Y que incluso algunos historiadores consideran que el relevo
de Carlos Arias Navarro realizado por Adolfo Suárez es resultado de este episodio. Que aquí la oposición democrática al franquismo tuvo que empujar para que esta transición a la democracia se diera. Incluso también llegando a juicios importantes. Por ejemplo, en 2008 una comisión del Parlamento Vasco considera uno de los grandes personajes de la derecha española, Manuel Fraga Iribarne, responsable político de este hecho. Y aún así, tantos otros sucesos en los cuales también no vamos a hacernos de la vista gorda. Los diferentes atentados que llevaron a cabo las fuerzas de ETA. Y por ejemplo el grupo antifranquista Popular Obrero, el grupo antifascista Popular Obrero, el famoso Grapo, que llevan a cabo en contra de otros tantos pues bueno, justamente la derecha, como los sucesos de Montejurra en el Vía Crucis que llevaban a cabo los carlistas en 1976. Pero en fin, esto nada más es poco de lo que se puede hablar en poco tiempo. Tendremos que abordarlo más a fondo y lo abordaremos más adelante. Pero de mientras quiero dejarles esta espinita para que también ustedes se adentren a esta historia. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes que siguieron este pequeño podcast y nos estaremos viendo en la próxima. Muchas gracias y muy buenos días, tardes o noches, según a como estén escuchando este episodio.